Lucas, por favor. San Lucas, capítulo 20, versos 39 al 46. Para entrar a esta octava clase de la oración con propósito en el Evangelio de San Lucas. La palabra del Señor leemos entonces, San Lucas 22, 39, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice el Señor: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos amados, esta octava lección vamos a tratar el tema: el propósito de la oración de Jesús es para instruir a sus discípulos en momentos difíciles. Nosotros vamos a ver, hermanos, cómo Jesús, en medio de la terrible crisis que le está viniendo, que él va a pasar un momento difícil en su vida, y entonces en ese momento difícil el Señor va a darle instrucciones a sus discípulos. ¿Y qué cosa es instrucción? Instrucción es instruir, es enseñar, es adoctrinar. De alguna manera, los discípulos, como Jesús es Dios, Dios es Jesús, ya conocen, digamos, las debilidades de cada uno de ellos. Ya conoce sus corazones de cada uno de ellos. Entonces el Señor, como ya les conoce ciertas debilidades en que ellos pueden tropezar y fallar, ¿no es cierto?, su fe, la cual ellos alcanzaron por gracia, Jesús les va a instruirlos un poco más, va a profundizarlos un poco más. Y claro está que el Señor no les está instruyendo en un momento de felicidad. Claro está que el Señor no les está instruyendo, adoctrinando en un momento de, digamos, de alegría, de gozo para Él. Si nosotros nos damos cuenta, ya en ese texto que estamos leyendo, es que ya Él va a ser traicionado por uno de sus discípulos, en este caso por Judas Iscariote. Va a ser vendido por Judas Iscariote a los religiosos, a los romanos, para ser el Señor crucificado. Y tal es así que el Señor Jesús se va a ir al monte a orar, a cierta distancia, aún proponiéndole al Padre Celestial y decirle: Señor, si quieres, pasa de mí esta gran tormenta que va a venir sobre mi vida. Pasa de mí esta copa, esta ira, este castigo inmerecido que voy a recibir.
En medio de esas dificultades, en medio de sus problemas, el Señor le va a instruir a sus discípulos. ¿Y qué tipo de instrucción va a recibir sus discípulos? Digamos, hay dos cosas. La primera cosa es que los discípulos tienen que orar para vencer la tentación. Tienen que hacer oración constante para que venzan la tentación. ¿Dónde está eso? Lucas 22. En tentación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche bien lo que está diciendo el Señor. Y escuche bien lo que le voy a decir esta noche a usted. Si nosotros no oramos, vamos a ser presa fácil de la tentación. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. Hermano Pedro Martínez, ¿puede repetir el versículo ahora 46? 22, 46. ¿En qué situación estaban ellos? Estaban durmiendo. Parece que a los discípulos les gustaba dormir demasiado y no les gustaba orar. El problema es que a la gente no les gusta orar. Y ¿cuál es el problema entonces si no oramos? Vamos a ser presa fácil del diablo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso el Señor les está recomendando a ellos, les está instruyendo, les está exhortando, diciéndoles que tienen que hacer ahora oración ustedes para que no entren en tentación. Aplicando a la iglesia a nosotros, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, el Señor nos llama con mucha vehemencia, con mucho coraje. El Señor nos dice que tenemos que orar. Yo le pregunto, ¿por qué creen ustedes que mucha gente cae en el pecado? Porque no hacen oración al Padre Celestial. ¿Por qué creen ustedes que la gente fácilmente son presas del diablo? ¿Ah? Entonces el Señor Jesucristo no se equivoca al decirles a sus discípulos: ustedes tienen que orar para que no entren en tentación, porque la tentación va a venir todos los días de su vida, sea de cualquier forma la tentación, sea los hombres, sea las mujeres. La tentación va a venir, y si nosotros dejamos de orar, vamos a ser presa fácil del enemigo, de la tentación. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Usted se pregunta, hay chicos, hay jóvenes, hay hermanos, hay padres de familia que un día han sido cristianos, de pronto se ven en una situación incómoda, se encuentran con un amigo, con una familia, con un familiar, etc. Están embriagando, están tomando un poco de cerveza, pero resulta que este hermano, este creyente, nunca ha sido varón de oración, nunca venía a orar los martes, no oraba los domingos, no oraba menos en su casa, no tenía un tiempo de devocional delante de Dios. Entonces, esa persona ha sido presa fácil del diablo. ¿De qué ha pasado? Como la familia ha sido más fuerte su influencia, fácilmente ha caído. ¿Qué ha pasado, hermanos? Escuchen, por un vaso de cerveza venden su alma al diablo. No es que he sido tentado, mira, me han ofrecido. Te han ofrecido, pero no te han metido a la boca, que es diferente. Uno nos pueden ofrecer, pero no nos pueden echar a la boca abriendo la boca. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pero si hay un hombre, una mujer que está guerreando, que está orando, y a Dios, el Señor dijo: oren para que no entren en tentación. Entonces ese hombre, esa mujer que está orando al Padre Celestial, sabe cuál es su cobertura, sabe que Dios está con él. Entonces, un momentito, si usted quiere, usted embriáguese. Yo, gracias. Y uno tiene la forma de cómo decir, cómo hablar. Seguramente usted tiene su manera de decir, pero la manera tiene que ser contundente. Gracias, hasta ahí nomás. Prefiero la comida, aun si la comida es para ídolos, no se puede comer.
Por eso mucho quiero enseñarles acá. Esto es doctrina, enseñanza. Muchas veces en las comunidades, en los mercados, preparan comida para la gente, para los clientes, etc. Pero ¿lo preparan cuándo? En el tiempo de Santa Rosa, en una festividad del Señor del Uruguay, el Señor de Cachuri, etcétera, etcétera. El Señor de los Milagros. Y entonces lo preparan la gente del mercado, como son impíos, preparan esa comida. ¿En qué? En contubernio con ese santo. Entre comillas es santo. Con esa idolatría. Entonces ha sido preparado para la idolatría. Entonces, como uno no sabe, ¿qué hace? Lo que hace es va al mercado. Sí, pero ese señor que hoy día es nuestro santo, es el cumpleaños de nuestro santo, de nuestra imagen. ¿Y qué hace uno? Coge el plato y comienza para entrar a comerse. ¿Y qué está haciendo? Se está envenenando. ¿Qué está haciendo? Se está endemoniando. ¿Qué está haciendo? Está comiendo condenación. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Eso qué significa? Ha sido tentado. Está siendo tentado. Cuidado. Está siendo tentado. Y para no ser tentado, tenemos que hacer ¿qué cosa? Oración como ahora. ¿Usted ha visto hay gente que no viene a orar? Usted no lo ve, solamente los domingos. Pero mayormente, no, su tiempo lo dedican a otras cosas mundanas. Prefieren el fútbol, el deporte, prefieren irse a hacer el paseo, prefieren otras cosas, pero más no las cosas de Dios. ¿Qué cosa se llama eso? Se llama tentación por el mundo. Les jala el mundo. ¿Por qué? Porque no están en comunión con Dios, no hacen oración, no tienen el respaldo de Dios. Y como consecuencia de eso, no hay temor de Dios, pues hermano. Jesús tuvo que preparar a sus discípulos. Ya él se iba, ya lo iban a matar, ya lo iban a crucificar, ya iba a morir. Entonces Jesús les dice: miren muchachos, ahora les digo a ustedes, porque los discípulos, cuando Jesús salió al monte de los olivos, los discípulos también salieron con él por atrás, no quisieron dejarle a Jesús, pero no se daban cuenta que ya no iba a estar el Señor. Entonces el Señor tiene que recomendar, decir 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren, que no entren en tentación. Ahí está. Si ustedes no oren, ténganlo que por seguro. Un amigo, una amistad, usted quiere, porque quiere, como no está en comunión con Dios, vas a caer, porque estás en tentación y no estás orando. La tentación viene y uno cae. Ese es el problema. Uno no puede hacer las cosas, hermanos, porque nadie nos jala, nadie nos lleva al pecado, a meternos al pecado. Uno lo hace porque está en la carne y la carne le llama a la carne. Hermanos amados, miren, el Señor Jesús, de su corazón, nos invita a venir a Él. El Señor Jesús nos invita a venir a Él con todas nuestras cargas, nuestras debilidades. El Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. ¿Alguien puede leer, por favor? San Mateo 11, 28. San Mateo 11, 28. Uno tiene que apartarse de toda contaminación idolátrica. Hermana Rita, en los mercados así a usted o a alguien les obliguen, no señor, no participo en esas cosas. Partir, punto. Sí, por favor. 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, enfermos, que yo los haré descansar, dice el Señor. Mateo 11, 20.
Y cuando uno entonces viene a Dios, ¿recibe qué? Recibe el descanso del Señor. Nos cubrimos con la gracia de Dios, ¿no? Y entonces nos fortalecemos en Dios. Entonces, para ver la fortaleza, vamos a ver nuevamente ahora Lucas 22, 43. ¿Y qué pasa cuando hacemos oración? Cuando oramos. No somos presa fácil del diablo, o sea, la tentación de lejos nos mira, de lejos, de lejos. La tentación con Satanás quiere venir, pero ahí nomás. Uno quiere hacer lo posible de caer ahí, pero no, de que estás orando. Hay cierto, digamos, gracia de Dios, no te permite caer. La número 2, en el versículo 43, la oración es un arma para fortalecerse. ¿Dónde está? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle al Señor. ¿Se da cuenta? El Señor estaba orando, estaba clamando, estaba orando. Porque la fortaleza no viene así, por así, cuando uno está ahí tranquilo. Parece que, hermano Pedro, cuando uno está sentado o echado, más se cansa, creo. Más se cansa. Uno dice, estamos descansando, parece más cansado, duele acá, pero cuando uno se va a orar a Dios, sale uno renovado, fortalecido. ¿Ah? Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlos. Entonces el Señor les instruyó a sus discípulos para que ellos oren y puedan ser vencedores de la tentación. Número 1 y número 2, ellos oren para pedir fortalezas. Fortalécese. La oración te fortalece, ¿no? Algunos quieren hacer ejercicios físicos, que es bueno, pero eso podrá fortalecernos solamente el cuerpo, pero el alma y el espíritu. Nosotros no solamente vivimos en este cuerpo, nosotros somos hombres y mujeres que tratamos que este espíritu y el alma, ¿no?, esté sobre este cuerpo, sobre esta carne, porque el cuerpo nos quiere llevar a los juegos, los vicios, tonterías, nos quiere llevar al cuerpo, pero el espíritu ¿qué quiere? Quiere oración, quiere palabra. Y el espíritu, el alma tiene que estar, el espíritu tiene que estar por encima, ¿no?, de las, digamos, de las ganas del cuerpo, por encima por encima de la carne, tiene que estar por encima de la carne, el espíritu. ¿Y cómo vamos a estar por encima de la carne? Cuando nos fortalecemos a través de la oración. La oración y la palabra, por supuesto. Aleluya. Vamos a terminar entonces Isaías 40. Ya el otro día no hemos leído y vamos a volver a leer Isaías 40. Isaías 40, verso 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Miren lo que dice el Señor en su palabra. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, el cual no desfallece, el cual no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? 29. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor nos da las fuerzas. No solamente nos da las fuerzas, sino nos las multiplica las fuerzas. ¿Y a través de qué las multiplica? A través de la oración. Ahora vamos a orar. Señor, multiplícame las fuerzas, multiplícame. Porque tu palabra dice, usted tiene que hacer recordar eso. Señor, sáname, Señor. Dice tu palabra que por tus heridas fui yo curado. Hay que reclamarlo así. Señor, ayuda. 30. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gracias. ¿Y cómo es esperar en Jehová? ¿Esperar sentado pasivamente ahí, casita ahí, sentadito, bien abrigadito? A ver, ¿quién sabe? Un 20. ¿Cómo es esperar en Jehová? ¿Así están en casita? ¿Sentado en casita mirando la televisión? Leo la palabra de Dios. Ah, ¿cómo? Dice arrodillándote, perseverando. ¿Se da cuenta? Orando, perseverando, escudriñando la palabra. ¿Cuándo dicen amén? A su nombre. A su nombre. Dios no es mentiroso, hermano. Dios es nuestro Padre celestial que Él nos va a dar. Hermana Rita, usted confía en Dios, agarre al Señor. Todas las veces que usted venga al culto, va a ver usted cómo se va a renovar más la fuerza. Va a renovarse. De repente ya el tiempo, ¿no? Nuestro cuerpo de repente está un poco deteriorado, pero un poco más el Señor nos va a dar fuerzas para vivir. Pero busquemos al Señor. Un poco más nos va a extender el tiempo, los años para vivir, siempre y cuando le busquemos de una mejor manera, con obediencia. No podemos buscarle también a Dios un día sí, un día no. Siempre tenemos que buscar en obediencia al Señor, ordenando nuestras vidas. Ya les decía, hermanos, nadie, pero nadie nos puede meter un vaso de cerveza en nuestra boca. Nadie nos puede dar un cigarrillo, meternos y prendernos en la boca. Nadie nos puede meter ese plato de comida idólatra, nos puede meter en la boca. Simplemente, con mucho respeto, usted tiene que negar eso. Tiene que ser firme. Entonces, para evitar la tentación, tenemos que hacer oraciones. Tenemos que ser, como dice tu hermana, perseverante, constante, leyendo la palabra. Pero cuando leemos la palabra de Dios, hay que entender la palabra. Y no solamente entender para nuestro entendimiento natural, sino entender para el alma, el espíritu, acá adentro, tiene que entender. Y esto tiene que cambiar adentro, tiene que ir renovándose, hermanos. ¿Ya? Ahora vamos a pedir al Señor, nuestro Padre Celestial, que Él nos ayude y decirle, Señor, renueva mis fuerzas, renueva mis fuerzas. Yo creo que más de uno podemos dar testimonio que Dios verdaderamente nos ha renovado nuestras fuerzas. ¿Sí o no? Yo creo que cada uno de nosotros podemos dar el testimonio a la gente diciéndole que sí, el Señor ha renovado nuestras fuerzas. Entonces ahora vamos a pedirle más al Señor, ¿ya? Más fuerza, porque dice el Señor, Él nos levantará las alas como las águilas volaremos. Aleluya. Vamos a ver Padre Celestial.